Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del uso horario en que vean este programa. Hoy tenemos un programa exquisito, no se lo pierdan. Acuérdense darle a la campanita, darle me gusta, compartirlo, dejar sus comentarios. Hoy va a ser un programa excepcional. ¿Por qué? Porque hay un país que no se borra, aunque lo nieguen los mapas. Vive en la memoria de quienes todavía lo piensan, lo enseñan, lo escriben, lo defienden. Un país hecho de preguntas, de esperanzas y de ruinas que aún laten. Hoy queremos mirarlo desde uno de sus templos más heridos y a la vez más luminoso, la universidad. Esa casa que alguna vez fue conciencia, refugio y horizonte. Allí donde generaciones enteras aprendieron que la libertad no era un eslogan, sino una práctica diaria. En ese espacio donde la política se hacía ética y la crítica se volvía forma de amor. Hoy ese país universitario se nos aparece como una fotografía en sepia, descolorida por la costumbre y la desmemoria, pero hay voces que todavía conservan su tono original, que se niegan al silencio y a la resignación. Voces que fueron testigo y parte del último intento serio por defender la autonomía como valor supremo de la vida democrática. Pues tenemos con nosotros a Giuseppe Llaneto, que es una de esas voces, hijo de emigrantes sicilianos que hicieron de Caracas su segundo hogar. Llegó a la Universidad Central de Venezuela para estudiar química y terminó dedicándole la vida entera. Doctor, profesor titular, investigador, vicerrector académico y finalmente rector entre los años 2000 y 2004. Su nombre quedó asociado a una época convulsa, aquella en la que la UCB fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO y casi al mismo tiempo sitiada por las tensiones políticas que fracturaban el país. Llaneto fue rector en tiempos en que sostener la autonomía equivalía a desafiar el poder. Le tocó ejercer la autoridad con serenidad en medio del caos, mientras el ruido del país se colaba por los corredores de la ciudad universitaria. Enfrentó la toma del rectorado en marzo de 2001, 46 días en que la universidad pareció suspendida en una respiración incierta. Y aún así se mantuvo, no se dio a la presión y al miedo. Fue en aquellos años de ruptura, un rector que entendió que defender la universidad era defender la posibilidad misma del pensamiento. Pero detrás del académico hay además un hombre que creyó y sigue creyendo que la universidad no es una institución del pasado, sino un acto de fe en el porvenir. Su biografía es también la de un país que quiso ser moderno, plural y que ahora busca reencontrarse con su palabra original. Hablar con Giuseppe Llaneto es volver a esa Venezuela que aún confiaba en sus instituciones, que apostaba por la razón frente al grito, por el argumento frente al dogma. Es recordar que hubo una época en que la universidad era la conciencia crítica del Estado y no su sombra. En su voz se escuchan las contradicciones de una generación que creyó en la democracia como una forma de redención y que sin embargo terminó asistiendo a, a su disolución. Él pertenece a ese grupo de hombres y mujeres que intentaron mantener viva la idea del país cuando la tormenta ya había comenzado. Hoy, al escucharlo, no solo evocamos los años en que la UCB era referencia continental de pensamiento y libertad, también buscamos comprender las fisuras
que nos trajeron hasta aquí, porque cada crisis tiene su genealogía y cada derrumbe empieza en un descuido moral. Revisar esos 40 años de democracia, 1958 a 1998, no es un ejercicio de nostalgia, sino un acto de lucidez. Se trata de entender para reconstruir, de recordar para no repetir. Y en ese esfuerzo por mirar hacia atrás sin rencor y hacia adelante sin ingenuidad, el testimonio de Yaneto se nos vuelve imprescindible. Hoy en nuestro programa Venezuela como problema de la filosofía al diálogo, conversaremos con un hombre que encarna una de las últimas defensas del pensamiento libre en tiempos de asedio. Un testigo que no se rindió al ruido ni a la desesperanza. Nos acompaña el profesor Giuseppe Emanuel Yaneto Pache, ex rector de la Universidad Central de Venezuela. Con él recorreremos las luces y las sombras de nuestra vida democrática, las lecciones que nos dejó su derrumbe y las posibilidades todavía abiertas de recuperar el país desde la palabra, la inteligencia y el coraje. Sean bienvenidos a este episodio que aquí comienza. Bienvenido, Giuseppe. Bueno, muchísimas gracias a Jonathan y a ti por la invitación que me han dado. De verdad que el programa de ustedes hace bastante ruido, es bastante visitado y bueno, para mí es un placer reencontrar a dos viejos amigos que han sufrido la autocracia que se vive en este momento en nuestro querido país, ¿no? Así es. Bueno, Yaneto, tú sabes que en este programa comenzamos siempre recordando la juventud. Entonces, nuestra primera pregunta es, oye, ¿por qué tú estudiaste química? ¿Qué era eso? ¿Por qué? Además, Cuéntanos un pastoreño. esa experiencia de Además, juventud, ¿no? además, un pastoreño Eh, estudiando química. No. eh, Bueno, yo estudié química. Bueno, yo estudié yo soy producto de la Venezuela democrática, de la Venezuela del ascenso social, al igual que ustedes dos. Así es, así es. Yo estudié primaria y secundaria en instituciones públicas, la Escuela Nacional 5 de Julio de Amadores a Urapal, el Liceo Agustín Aveledo en la esquina de Tajamar, y luego, bueno, terminé tercero y cuarto y quinto año en el Liceo Rafael Urdaneta en la parroquia San José. Este, ¿Por qué estudié química? Bueno, mi papá quería tener un hijo doctor y yo cuando a mí la sangre nunca me atrajo. Y entonces yo tuve un profesor en cuarto y quinto año de bachillerato que de verdad es lo que hace importante la figura del docente en el aula, que nos motivó a un grupo relativamente importante de estudiantes a estudiar química en la Facultad de Ciencias de la UCD. No fui yo solo, fuimos varios alumnos de ese profesor que nos motivó la química como ciencia de vida, ¿ok? Y ahí, bueno, comenzamos a estudiar química en un ambiente muy convulso. Yo me gradué en el año 69 de bachiller, ingresé en el año 70 porque había un paro indefinido o una toma, no recuerdo bien. Yo no estaba metido en nada de esas cosas. Y en el año 70 ingresamos a la universidad. Inmediatamente vino otra paralización de actividades. Ahí duramos casi un año sin actividades. Y bueno, hasta que por fin
se enrumbó la carrera y terminamos estudiando y graduándonos de químico en la universidad. Básicamente Que- eso. Y yo le decía, papá, no vas a tener un hijo doctore, pero vas a tener un hijo químico. Entonces, bueno, al final el viejo muy orgulloso, tú sabes, esa inmigración italiana de esa Italia profunda que venía a buscar la América en un país en donde había oportunidades para todos. Yo siempre digo y sostengo y lo repito hasta el infinito de que yo soy uno más, un ejemplo más de la Venezuela del ascenso social, de la Venezuela donde todo era posible. Y cuéntanos cómo fue justamente esta experiencia de ser hijo de inmigrante en un país latinoamericano. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue tu encuentro cultural? ¿Cómo lo sentías? Mira, o sea, yo nací en Italia, en Sicilia, en un pueblito de una montaña. Mi papá se fue primero, ¿verdad? Y a los 3, 4 años mandó a llamar a la familia. Yo inmediatamente, no sé, yo a la semana ya estaba hablando español. O sea, de verdad que me tropicalicé muy rápidamente. Además, Venezuela siempre ha sido un país sin xenofobia, un país que hace todo lo contrario a lo que hacen muchos países, que es el desprecio al inmigrante. Yo inmediatamente, no solamente yo, el resto de la familia nos sentimos acogidos y, y bueno, de verdad que Venezuela era, o no sé si todavía lo es, un ejemplo de lo que significa vivir sin racismo y sin xenofobia. En Venezuela se le dice negro al negro, se le dice negra a la negra. O sea, y eso es cariño, una expresión cariñosa. Tú vas a otros lados y defines a la gente por su color. Bueno, imagínate tú, te pueden hasta meter preso. Pues, pero Venezuela, esa era la atracción de Venezuela, además del clima, claro está, ¿no? Y sus bellezas naturales. Yo inmediatamente me tropicalicé, pues, podemos decirlo de esa manera. ¿Y cómo evalúas tú ese periodo de estudiante que fue en los 70 con relación al gobierno y la relación con la universidad? Mira, yo de verdad, yo no tuve filiación política, yo siempre fui un libre pensador, además de que mi meta era graduarme porque mi papá quería tener un hijo graduado, porque en la práctica, doctores, para él era que el hijo se le graduara. Y yo tuve muchísimas oportunidades de comerciantes, de industriales, que me impulsaban a dejar la carrera para meterme en el comercio, en la industria, y yo a todo le dije que no, porque yo le quería dar ese gusto a mi papá. Mi papá fue un hombre que este, estuvo preso durante la Segunda Guerra Mundial. Su padre murió cuando él tenía 2 o 3 años. Eh, Mi abuela tuvo que dárselo a los terratenientes para al menos darle de comer a él y a su hermano mayor, y lo que hacían era pastorear ovejas con el trato que recibían prácticamente a nivel de esclavo, pues. Y bueno, él salió de esa Sicilia profunda buscando un mejor porvenir, y su único sueño era que sus hijos progresaran. Y él me encargó a mí de darle ese gusto de tener el hijo doctor. ¿Ok? Mi papá nunca hizo dinero. Fuimos una familia clase media baja, muy feliz, eso sí, nunca nos faltó el cariño, nunca nos faltó la comida. Y además, mi papá y mi mamá mandaron a traer a Venezuela a 5 sobrinos cuyos padres habían fallecido.
¿ok? En realidad no somos 5 hermanos, somos 10, porque esos otros 5 fueron criados por mi papá y mi mamá. Mi papá y su hermano se casaron. Mi papá con mi mamá y mi tío con la hermana de mi mamá. Nos le llevamos los dos apellidos. ¿Me explico? Entonces, imagínate tú, o sea, Venezuela nos acogió, nos abrió las puertas, nos dio oportunidades. Yo fui muy feliz en mi infancia y en mi juventud. Fui terrible. De verdad que yo era tremendo. Este, pero bueno, más allá de eso, Venezuela era un país de oportunidades, pues. Pero Sí, una maravilla que tuvimos. después seguiste Sí, tu vamos, carrera universitaria, ¿no? Seguiste estudiando. me gradué y conseguí trabajo en ingeniería aquí, en el ciclo básico de la Facultad de Ingeniería. Y ahí había como una especie de régimen medio de terror, estaba la época de Piazzolla, etcétera, etcétera. Y yo nunca he confesado esas lealtades profundas a servir al amo de turno, etcétera, etcétera, porque yo soy de un espíritu libertario, ¿me explico? Entonces, había que pasar un concurso de oposición para tener cierta estabilidad, que lo presentábamos al año, a los 2 años, y abrieron unos concursos y yo me metí a los 6 meses. Yo le dije a Ivanka, que todavía es mi esposa, fue mi compañera de estudio, yo le dije, mira, dale, o me quedo trabajando en la universidad, porque yo lo que quería de verdad era ser investigador, hacer investigación, aunque me encanta la docencia, o este, me voy a buscar trabajo en otro sitio. Y afortunadamente aprobé el concurso de oposición. La situación era muy tensa, este, y logré, después que ascendí a profesor asistente, que me aprobaran una beca, eh, y me aprobaron mi beca. Me fui a Francia a estudiar sin hablar francés, por cierto, porque yo había aplicado a Massachusetts University en Estados Unidos, me habían aceptado, pero esa bendita aceptación no llegaba, no llegaba, no llegaba. Y un día, para que tú veas lo que son las cosas de la vida, una profesora, Mireya Rincón de Goldwasser, de química, que fue hasta hace poco presidenta de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, me dijo, pero Janeto, ¿qué vas a hacer tú? ¿Tú te vas a quedar dando clases de química 1 y química 2? Le dije, no, vale, yo estoy esperando que me envíen la aceptación. No, hombre, ¿y qué vas a hacer? Polímero, no vale, Venezuela tiene petróleo y necesita que nos metamos a investigar para transformar o sea, yo voy a hablar con un amigo en Francia. A la semana me llama mi hoy amiga Mirella y me dice, mira, Janet, ven para acá a mi oficina. Me voy a la oficina de Mirella en la Facultad de Ciencias y me dice, aquí tienes la aceptación. Vas a trabajar en, en una tesis doctoral en donde vas para mejorar la calidad de los combustibles, que es lo que se está necesitando en Venezuela. Bueno, y me fui a Francia, hablando francés, hablando italiano, que no lo hablaba muy bien, por cierto, hablando español, castellano y hablando inglés. Bueno, por ahí me defendí y bueno, aprendí francés y bueno, tuve la fortuna de encontrarme con un tutor que me adoptó como prácticamente como su mano derecha en el laboratorio, con todos los problemas que eso te generaba con los franceses y demás venezolanos. Y de verdad que eso me cambió la vida totalmente. Me cambió, me hizo madurar, tuve muchísimo reconocimiento. Mi tesis doctoral eh, tuvo un jurado 5 estrellas, lo mejor del área a nivel mundial en el tema en el cual había hecho mi tesis. Y posteriormente, bueno, la fortuna de la vida hizo que el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas de Francia me otorgara el premio a la mejor tesis del año, en un acto protocolar, tú sabes, todo,
etcétera, etcétera. En París invitaron al embajador y a miembros de la embajada, todo ese tipo de cosas. Pues, y luego este, hice un postdoctorado, me contrató British Petroleum durante un año y luego me regresé a Venezuela porque antes, ¿quién pensaba irse de su país? Algún aventurero, pero yo tenía mi compromiso con el país, mi compromiso con la universidad. Venezuela me lo había dado todo, la universidad me había becado, yo tenía que responder a ese compromiso y eso, regresé al país. Tuve dificultades para continuar mi proceso de investigación. En vez de abrirme las puertas, mucha gente me las cerraba. No sé si era por miedo o por qué razón. Y yo dije, bueno, o yo hago lo que yo tengo pensado o le doy la razón a esta gente. Y trabajando con las uñas, poco a poco, logramos montar un buen laboratorio. Intevet me contrató a la Facultad de Ingeniería un proyecto de investigación que tenía que ver con la transformación de gas en gasolina y diésel. Yo había trabajado en esa área y bueno, y de ahí para adelante, en el interín se presentó el problema de la Mancha Negra. Eh, el ministro de turno dijo que si él no resolvía ese problema en 3 meses renunciaba, contactó a las universidades, no como ahora, ¿verdad? Había una interacción de Estado con sus instituciones. Y de ahí, bueno, formé parte de esa comisión y al final el ministro decidió, Janeto es el comisionado especial, porque la gente pensaba que era un problema de pavimento, no era un problema de pavimento, era un problema de aceites lubricantes, un problema de química, ¿me explico? Y al final, bueno, terminamos encontrando la solución y resolvimos el problema de la mancha negra. No ya neto únicamente con un equipo de personas de la universidad y del INTEBEP, que era un centro de investigación científica de la industria petrolera que no tenía nada que envidiarle a, a cualquier centro de investigación del mundo. De ahí se presentó el vicerrectorado académico con Antonio París, él era candidato a rector, él perdió, yo gané, eh, terminé mi gestión como vicerrector, me quise regresar a mi laboratorio y Antonio dijo que no, que yo tenía que ser el candidato y bueno, ganamos el rectorado y bueno, y aquí estamos pues. Sí, señor. ¿Cómo, cómo tú evalúas? Fíjate, y nos hiciste brevemente una relación entre el Estado venezolano y las universidades. ¿Cómo tú que evalúas ese proceso? ¿Qué buenas prácticas había y qué malas prácticas consideras que existían en ese momento? Yo creo que todo es un problema de confianza, ¿ok? Primero, de acercarse, mostrar interés y demostrar de que sí se puede, ¿ok? Yo creo que hubo mucho de eso. También en ese momento la industria petrolera se quería apoyar en las universidades, ¿ok? Eh, no sé si otros sectores del país hacían lo mismo, pero en ese momento se quería que la industria, que las universidades apoyaran en proyectos de investigación, contratando a las universidades, no a los investigadores universitarios, sino contratando a las universidades para desarrollarle esos proyectos. Bueno, y yo tuve una experiencia excelente. Bueno, yo fui director de la Escuela de Ingeniería de Petróleo y la relación que yo tuve con los principales directivos de la industria petrolera, de verdad que fue excelente, excelente. Cambiamos los pensas de estudio, no como ellos querían, ¿verdad? Sino los adecuamos a las realidades, no para graduar los ingenieros que ellos querían, porque hay una formación básica que es fundamental. Y después de esa formación básica, bueno, están las diferentes ramas por las cuales la gente puede irse. Me recuerdo porque no se me olvida
que un director principal de PDVSA en una de las reuniones me dijo, mira, nosotros tenemos un problema con nuestros egresados. Nuestros egresados son excelentes. Y yo lo puedo decir, y yo lo podía decir, no solamente en ingeniería de petróleo, sino en todas las ramas del conocimiento, o sea, cualquier egresado de la UCB salía con una tesis de grado, que en la práctica era una tesis de maestría. ¿Me explico? Y entonces me dijo, pues yo tengo un problema en la industria petrolera. Aquí los muchachos que vienen, venezolanos, son muy buenos, pero no me hablan inglés. Y cada vez que tenemos que mandar a alguien al extranjero, estamos mandando a bachelor, a muchachos venezolanos que hicieron su bachelor de 4 años en Estados Unidos, porque ellos sí hablan en inglés. Entonces, vamos a hacer una cosa en la negociación por los cambios de pensas. Yo creo que tú me pongas cuatro niveles de inglés en la... Digo, sí, pero una cosa es que un profesor enseñe y otra cosa muy distinta es que lo hable. ¿Ok? Y entonces me dijo, tranquilo, nosotros vamos a montar un laboratorio de inglés en la Facultad de Ingeniería para la Escuela de Ingeniería de Petróleo. Y yo le dije, no, tiene que ser para toda la facultad. Ok, está bien, pero con la condición de que en el pensum de estudio de Ingeniería de Petróleo haya 4 niveles de inglés. Bueno, y de ahí para adelante, de verdad que yo siempre tuve una excelente relación con el sector eh, público y privado, porque siempre tiene que haber alguien que dé el primer paso. Y esa experiencia me ayudó muchísimo cuando fui rector, porque, pues, bueno, a lo mejor en el camino les contaré todo lo que hicimos para mejorar la universidad con aportes externos que no había en el presupuesto universitario. Sí, Eh, yo tengo la impresión de que, digamos, detrás del discurso o como sustento de tu discurso, uno puede notar la, la importancia, en primer lugar, de la vida democrática, es decir, cómo la democracia nos permitía hacer las cosas, digamos, dentro de las reglas del juego, pero uno tenía la posibilidad de hacer muchísimo, ¿no? Y sobre todo, además, porque era un país próspero, muy próspero, y teníamos, digamos, todos los recursos del mundo. Venezuela era en ese momento una envidia mundial, cosa que, por cierto, lamentablemente hoy en día contrasta con lo que estamos padeciendo, ¿no? Esta especie de calvario al que nos han sometido durante los últimos 26 años. Pero ese calvario comenzó precisamente en la Universidad Central de Venezuela. Ahí, lamentablemente, hubo gente que en buena medida se prestó digamos, que esta situación de autocracia que fue progresivamente deslizándose hacia la criminalidad, surgiera en buena medida de muchos que fueron compañeros nuestros, profesores, incluso amigos, y por supuesto estudiantes. Quien iba a sospechar, por ejemplo, que Jorgito Rodríguez, que era un tipo que tanto recibió de la Universidad Central de Venezuela, iba a terminar siendo uno de las personas que iba a condenar el país, ¿no? Increíble esto. Así, así es. yo quiero complementar eso con una pregunta, porque eh, en este momento, sobre todo, hay hay unos comunicadores sociales que efectivamente le dan toda la responsabilidad a la Universidad Central del desgobierno que tenemos, porque efectivamente en el primer periodo de Chávez, eh, muchos profesores universitarios estuvieron con Chávez y participaron en el gobierno. Entonces, ¿cómo ves tú ese análisis que dicen que la Universidad Central es la responsable en gran parte de lo que nos acontece? Yo estoy totalmente en contra de esas afirmaciones. O sea, la universidad
es un centro de debate, un centro de ideas, un centro de confrontación de ideas. Cada quien tiene su forma de pensar y tiene que respetar a la forma de pensar del otro. ¿Quién se iba a imaginar cuando esta gente llegue al poder que se iba a radicalizar de la manera en que se radicalizó? Nadie. Este, yo no voté por Chávez, y por Maduro mucho menos, pero ¿quién iba a pensar que se iba a producir esa radicalización que terminó por destruir todas las instituciones? Yo rechazo completamente. Hay hubo unas personas que se prestaron para eso, Adina Bastida, entre otros, por ejemplo, ¿no? Pero también al lado de eso, me recuerdo que durante la toma de la Universidad Central de Venezuela, en el año 2001, hubo personas del mismo gobierno que estuvieron en contra del asalto institucional. Es más, la mayoría estuvo en contra del asalto institucional y yo lo digo en mi libro. Yo en el libro Sí, que me acaba de publicar una editorial española. Este, yo te puedo señalar, mira, desde Luis Fuenmayor, por ejemplo, Luis Fuenmayor, eh, él comprendió desde un principio que era lo que estaba ocurriendo, cosas que yo ni idea tenía. Yo no tenía formación política, yo era un investigador, yo era un académico, ¿me explico? Y de verdad que yo no entendía cómo, después de esas excelentes relaciones que yo tuve con el gobierno, en donde logramos la restitución del jardín botánico, la declaratoria de patrimonio mundial, etcétera, etcétera, cómo gente del gobierno utilizando a unos muchachos, a unos estudiantes y uno que otro profesor, pero sobre todo estudiantes. El único profesor que estaba ahí metido era el prócer Agustín Blanco Muñoz, que uno que la gente que no sabe esta historia, no se lo puede imaginar, pero fue él el rector interino, el rector breve. Este, pero muchísima gente del gobierno se opuso, que estaba en el gobierno, se opuso. Héctor Navarro no respaldó la toma, Luis Mayor menos. Este, y bueno, afortunadamente allí hubo Luis Miquelena también estuvo en contra de la toma, porque yo me reuní personalmente con él, Isaías Rodríguez. O sea, el gobierno no tenía una posición fija al respecto. ¿Me explico? Janeto, Janeto, sobre todo para los que nos están escuchando y no tienen referencia de lo que estamos hablando, vamos a ubicar qué fue lo que te aconteció. Porque empezamos a hablar y quizás un joven que no vivió ese momento o alguien de otro país no sabe a qué nos estamos refiriendo y es un acontecimiento muy importante que yo creo que hay que reconstruir. Entonces, ubica no, además, a mí me gustaría que mostrara la carátula del libro que está recién publicado, por cierto. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Se llama Y la casa venció las, las sombras. a la sombra. ¿Ok? Aunque nuestro himno dice la casa que vence la sombra con su lumbre de fiel claridad, el editor, como hubo dos eventos importantes que trataron de desestabilizar la universidad, el editor se empeñó en que tenía que ser a las sombras. Bueno, y así salió el libro. Aquí está la carátula, la plaza cubierta del rectorado de esa maravillosa obra de Carlos Raúl Villanueva, que fue declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO de Arquitectura Moderna. En el contexto, Bueno, yo llego al rectorado y mi experiencia, la experiencia vivida durante 4 años en la universidad como vicerrector, hizo que yo impulsara definitivamente dos varios proyectos que estaban en camino, que no los inició Janeto, sino que venían en curso. Uno, la declaratoria de Patrimonio Mundial de la UNESCO, una idea que salió de profesores de la Facultad de Arquitectura, y otra, la restitución del Jardín Botánico y de la zona rental a la Universidad Central de Venezuela.
Eh, Esos planes se dieron, pero súper rápido, porque aprovechando la relación de amistad que yo tenía con Héctor, sobre todo con Héctor Navarro, porque Héctor había sido mi director de posgrado cuando yo fui vicerrector, éramos profesores, teníamos una excelente relación de amistad, etcétera, etcétera. Logré, siendo yo prácticamente el pivot y el mensajero, que se aceleraran todas las etapas que condujeron a la restitución del Jardín Botánico de la zona rentaria, a la declaratoria de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Bueno, era una luna de miel. Uno a veces pensaba, pero bueno, ¿será que todo esto es cierto? Y dentro de esa luna de miel se estaba gestando la toma, un asalto institucional para poner a la Universidad Venezolana, no a la UCB, a la Universidad Venezolana, al servicio de un pensamiento único, copiando la toma de la Universidad de La Habana en el año 1958. Eh, eh, no, Hay hubo una resistencia del movimiento estudiantil. Los medios de comunicación no estaban en manos del Estado, no eran reprimidos, no estaban reprimidos como están ahora, y todos esos eventos se transmitieron en vivo, todos durante la toma de 36 días, todo lo que ocurría en la universidad estaba en las primeras ediciones de radio, televisión, en las primeras páginas de la prensa nacional. Poco a poco fuimos entendiendo qué era lo que estaba ocurriendo. eh, Quienes lo entendieron, el asalto institucional que ocurrió fue un asalto para acabar con la autonomía. Mucha gente no entiende qué es la autonomía. La autonomía es libertad de pensamiento. Para instaurar un pensamiento único para que la universidad estuviera al servicio del gobierno, y la universidad no puede estar al servicio del gobierno, la universidad tiene que estar al servicio del Estado, que son dos cosas totalmente distintas. Cayendo la Universidad Central de Venezuela, bueno, las otras caían en cascadas, era mucho más fácil, pues. Tuvimos el apoyo de un grupo político allí con el cual yo no congeniaba mucho, Bandera Roja. Ellos por su lado, y Luis Fuenmayor por el suyo. Luis Fuenmayor era la imagen del gobierno. Me hicieron entender que era una toma política, que no era una de las tantas tomas que habían ocurrido en la universidad, que a las 12, 12 iban a comer y regresaban a su cuestión. Hay un hecho fundamental que que me abrió los ojos, y es que el primer día de la toma, uno de los vigilantes, Patrio Muerte, fue vigilante, fue del rectorado. Fue en mayor, Simón Muñoz, Trino Alcide, y durante mi gestión. Yo estaba solo en la oficina del rectorado y me entra Trocel, el vigilante, y me dice, profesor, allá está el profesor Agustín Blanco Muñoz, y me manda a decirle que que si usted se retira del recinto, él le asegura su integridad física. Entonces, yo le dije en términos muy coloquiales que no puedo repetir, le dije que yo de ahí salía con la frente en alto o con los pies por delante, pero que yo el rectorado no se entregaba. Eso me hizo entender que el centro del poder estaba en el rectorado, y que mientras yo me mantuviera allí, ¿verdad? Junto con otras personas, Elizabeth Marval, Janet Blanco, Margaret Rincón, Carmen Elena Sánchez, mientras nos mantuviéramos allí, bueno, la institucionalidad estaba entre comillas asegurada mientras lográbamos entender qué era lo que había. Víctor Márquez Corado, que en paz descanse, fue uno de ellos. Y ahí permanecimos 4 o 5 días secuestrados. Ellos lo que querían, repito y lo repito, era acabar con la libertad que te da la autonomía universitaria para pensar libremente. ¿Me explico? Para poner a las universidades al servicio del país, lo cual es una aberración porque contradice la definición de lo que es una universidad.
que en la Exactamente. práctica es democracia. Eso, pues Exactamente. ahí estuvimos durante 36 días. Poco a poco empezamos a darnos cuenta de ciertas cosas, tanto por el lado del grupo este de Bandera Roja como por Luis Mayor. Me dijeron, mira, ¿y tú no crees que Mariña pueda estar involucrado en esto? Y yo decía, pero ¿cómo va a estar involucrado en eso Mariña? Y en la práctica estuvo involucrado a través de Adina Bastida, ¿verdad? Para la toma de la universidad. Y desde ciertos sectores del gobierno le prestaron toda la logística, carpas, colchones, comidas, etcétera, etcétera, a los tomistas, esperando que Janeto renunciara. Pero Janeto no iba a renunciar. Además, el movimiento estudiantil tuvo una respuesta contundente también acusando al gobierno y rechazando la toma. Y bueno, lo que dije anteriormente, los medios de comunicación, ahí hubo varios factores, pues varios factores. Los medios de comunicación, la indignación del país. Y en un momento determinado, yo no quería suspender las clases para no perjudicar al resto del estudiantado, pero al final terminó siendo un problema de unos tomistas con el rector, porque no eran a las autoridades, atacaban únicamente era a Janeto, a Janeto, a Janeto, a Janeto, el rector, el corrupto, el delincuente, el farsante, etcétera, etcétera. Entonces un día llegamos y paramos todas las actividades universitarias. Hasta que ellos no desalojen la sala de sesiones del Consejo Universitario, no hay clases aquí. Y empezó a ponerse en peligro el semestre y año escolar, dependiendo de la facultad, de los estudiantes que estaban cursando. Y por el temor de perder ese año escolar o ese semestre, muchos estudiantes que habían ido a Cuba invitados por el gobierno de ese país, empezaron a decirles que los que estaban adentro en la toma, los líderes principales, habían ido con ellos, pero que ellos no participaban en las reuniones donde estaban todos los estudiantes, sino que ellos siempre andaban en otro tipo de reuniones. Bueno, y por ahí, este, después vino por primera vez en la historia las autoridades solicitamos un recurso de amparo constitucional, una juez valiente este, eh, eh, aprobó el recurso de amparo, y ahí se produjo un problema entre dos poderes del Estado, entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. El Ejecutivo dijo, yo no voy a meter a la Guardia Nacional en la universidad, ¿ok? Pero el Poder Judicial había ordenado esa decisión. Y bueno, ahí en el tejemaneje entró Isaías Rodríguez, ¿no? Sí, Isaías Rodríguez, empezaron los medios de comunicación presionando, nosotros fortalecidos cada vez más, se puso en evidencia la actitud del gobierno con Adina Bastida, con Maripili Hernández y con otros próceres de la involución. Y bueno, al final la universidad, que no Janeto, la universidad no logró hacerlos capitular. Eh, eso es para que se tenga en contexto. Pues, en un país donde el rector es una figura respetable, es una figura de renombre, ¿no? En Venezuela, el rector es una figura que junto con su familia ponía en peligro su integridad física. Mis hijos estaban estudiando en la universidad, tenían que ir con escoltas a la universidad. La presión psicológica fue brutal. Llamaban a mi esposa, mira, tu hija va a tener clase a tal hora en tal sitio en la Facultad de Humanidades. Tú sabes que, José, que mi hija es psicólogo. Mi hija, Claro. mi hijo es odontólogo. Bueno, pero bueno, la institución no bajó la cabeza y logró vencer una vez más a la sombra. Los Eso desalojaron. fue ¿ah? Los Desalojar. desalojaron. ¿Qué, qué Sí. experiencia eso más, qué experiencia más dura, más fuerte? O sea, eso fue una de las experiencias,
yo diría, bueno, que lamentablemente marcó el inicio de lo que después iba a terminar siendo el régimen, porque como decía Giuseppe hace un momento, antes, es decir, en los 2 primeros años del triunfo de Chávez, hubo, digamos, un gobierno en el que la participación del sector universitario era muy fuerte y había, digamos, una cantidad de personas con las mejores intenciones, yo diría, ¿no? Pero después de esos 2 años, después que vino el golpe de Estado contra Chávez y que Chávez comenzó a relacionarse más estrechamente con Fidel Castro, etcétera, bueno, las cosas empezaron a cambiar y el rumbo del país comenzó a ser el rumbo que le dieron ellos originalmente a esa toma universitaria de la UCB. Eso fue, digamos, como una especie de premonición de lo que luego nos iba a esperar a todos en el país, ¿no? Cosa de verdad, de barbarie, la propia barbarie, ¿no? Sí, sí, la barbarie contra la civilización, la Exacto, sí. oscuridad, la oscuridad luchando en contra echando en contra de la luz. Y como al final nunca pudieron ganar una elección de canal, no pudieron ganar una elección rectoral en ninguna de las universidades del país, la única forma de someter a las instituciones fue matándolos de inanición por la parte presupuestaria, por la parte salarial, lo que produjo un deslave intelectual del país. Los mejores cuadros, los jóvenes, ya que tenían familia, que la universidad los había mandado en su gran mayoría a realizar estudios doctorales fuera del país o inclusive dentro del propio país. Bueno, ante esa alternativa de no poder ni siquiera llevar el pan a sus casas, no tener seguridad, no poder hablar, no poder expresarse, al final terminaron esos cuadros. ¿Dónde están? Están en México, en Estados Unidos, están en Canadá, en España, en la parte de ingeniería está en Kuwait, Qatar, Emiratos, Arabia Saudita, Azerbaiyán, en cualquier país del mundo y la parte, por ejemplo, de medicina. O sea, la parte de los médicos venezolanos en Estados Unidos, en España, en Perú, en Chile, en Ecuador. O sea, el deslave fue verdaderamente brutal, brutal, hasta el punto de que voy a poner como ejemplo dos universidades. La Universidad Central de Venezuela, la Universidad Simón Bolívar, que estaban en el puesto 4, 5, 6 a nivel de calidad latinoamericana. Hoy en día hace 2 años estaban la sentada en el puesto 30 y algo y la Simón Bolívar por allá por el puesto 40 y sin contar el resto de las universidades, ¿no? Eso ha sido, Sí, para mí eso es algo imperdonable. Someter al país a la ignorancia para poderlos manejar a, a como ellos quisieran, porque mientras más ignorante es un pueblo, más dependiente es ese pueblo. sí, así es. Tierra Ahora, arrasada, hicieron. ¿por qué tú crees que no hubo una resistencia de la sociedad civil frente al régimen? ¿Cuál es tu No, interpretación? sí la hubo, sí la hubo. ¿Cuántos Ajá. jóvenes no murieron? ¿Cuánta gente no encarcelaron? ¿Cuántas personas no desaparecieron? O sea, la sociedad venezolana aguantó hasta donde pudo, pero la represión brutal a partir de 2012, 2013 en adelante hasta hoy en día. Ayer estaba hablando con un joven que regresó a Venezuela, médico, por la nostalgia del país, no quiere seguir trabajando afuera, sino adentro, y me dijo, Iván, yo estaba tomando un video en un centro comercial, porque su hobby es publicar esas cosas buenas que él ve en diferentes países, y resulta ser que le cayeron como 20 personas en civil, de- y todos eran del SEBIN, y lo llevaron esposado al helicoide.
Y ahí él tuvo que demostrar de que él no solamente había hecho ese video, sino que había hecho videos en Afganistán, había hecho videos en Costa de Marfil, en Sudáfrica, en París, en Canadá, etcétera, de que ese era su hobby y él lo montaba en las redes sociales y así fue que lo dejaron. O sea, no, la sociedad venezolana luchó, este, pero claro, sin armas, una sociedad venezolana formada en democracia, luchando contra un régimen sin ningún tipo de valores y principios para preservar el poder a como dé lugar. Entonces, tú mismo, Jonathan, tú fuiste víctima de eso, yo recuerdo. Tú tuviste que trasladar de la Universidad Central a la Universidad de los Andes por la persecución que te tenían. O sea, son cosas que de verdad que la gente después, posteriormente empezó a pensar en sus hijos, en su propia seguridad personal, etcétera, etcétera, y poco a poco, al principio se fueron los cuadros mejor formados. Y después, bueno, esa gran cantidad de personas que salieron, que veíamos caminando por ahí, por las calles de Colombia, Ecuador, Perú, hasta Chile, cruzando el Dairén para llegar a Estados Unidos. De verdad que eso Terrible, no tiene, terrible. eso no ¿Cómo ves tiene tú, perdón. cómo ves tú hoy día? Estamos ya finalizando y sería importante ver tu apreciación con respecto al llamado del rector de la UCAP a hablar y nuestro rector, Víctor Rago, a propósito de la democracia, la paz, llegar al consenso, buscar acuerdos con el gobierno, en términos de diálogo y negociación para salir de la crisis. ¿Cómo tú ves esa postura en esta circunstancia? Ese es el discurso que debe dar una autoridad universitaria. Ahora bien, yo me pregunto, yo conozco personalmente a Peraza y bueno, y ni se diga a Víctor Rago, cómo las discusiones que yo he tenido con gente muy querida y en programas de opinión es cómo dialogar con gente que no quiere dialogar. Ese es el Así es. drama que tenemos. O sea, ¿cómo dialogo yo con alguien que tiene secuestrado a las instituciones del país y que no ve ninguna amenaza en el entorno? O sea, más allá de que la Ah, gente lo rechace. La gente ahora ¿Cómo, lo ni hablar. cómo dialogar con un tipo que tiene una ametralladora enfrente, ¿no? Más o menos, más o menos, más o menos. Uno dialoga, o sea, en las universidades nosotros teníamos diferentes formas de pensar y uno discutía, ¿verdad? Así Y es. la persona que pensaba diferente a ti era tu adversario, que no tu enemigo. Hoy en día, si tú piensas distinto, tú eres un enemigo. Y como en la guerra, Así es. al enemigo hay que acabarlo. O sea, Así desafortunadamente, es. Víctor Rago y Peraza tienen razón en llamar al diálogo. Lo que pasa es que hay un pequeño sector de la sociedad que es minoría y que tiene el poder que no quiere dialogar por más que disimule querer hacerlo. Es Bueno, decir, yo que creo que plantear un ahorita, diálogo con ellos sería como legitimarlos, ¿no? Mira, si el diálogo nos llevara a algo, bienvenido sea. Pero el problema es que ellos no quieren dialogar. Exacto. Legitimados o no los legitimados, ellos no quieren dialogar. Así de sencillo. el, Entonces, pro- ¿cómo el tú, cómo problema, tú dialogas, cómo tú dialogas con alguien que no quiere dialogar? Que no problema, quiere. Giuseppe, es que en este momento, ellos están
elevando las voces de la necesidad de dialogar porque, porque tienen a la flota norteamericana en las puertas del Caribe. Es decir, no les queda otra alternativa que no solo llamar al diálogo, sino incluso utilizar a muchas personas de eso que uno lamentablemente llama oposición, pero que uno sabe perfectamente por dónde va o hacia dónde va. Bueno, esa gente se está ocupando como, digamos, de hacerle a este régimen como una especie de lavado de cara, de que hay que dialogar, que hay que buscar la paz y tal. Y eso precisamente es una cosa que nosotros sabemos muy bien que no va para ningún lado, porque esa gente ha tenido oportunidades de sobra para dialogar y nunca lo ha hecho. Ahora que tienen la flota en las puertas del Caribe, ahora sí llaman al diálogo. Que por cierto, te quería preguntar a propósito de eso, eh, bueno, en primer lugar, ¿tú crees que vamos a salir de esto pronto? Y en segundo lugar, una vez que salgamos de esto, ¿tú crees que es toda esa gente profesional, valiosa, de muchísima relevancia en sus distintos puestos técnicos y profesionales que se fueron del país, que tuvieron que huir, incluyéndonos? Eh, ¿Tú crees que regresen al país para contribuir con una, digamos, reconstrucción de todo lo que fue Venezuela? Mira, voy a comenzar por la segunda pregunta. Yo no creo que todos regresen, porque después de 26 años, 20 años, 15 años, a lo mejor con los hijos menores todavía estudiando primaria o secundaria, este, regresen al país, yo lo veo muy difícil. Sin embargo, una parte de la población va a regresar. Pero esa gente que está afuera puede contribuir del país porque hoy en día, a través de estas tecnologías de la comunicación y de la información, pueden interactuar y ayudar a la formación de los nuevos profesionales que el país necesita. El país hay que reconstruirlo desde cero. Yo me Totalmente. acuerdo, vamos a recordarnos, yo no sé, Jonathan, que es más joven, pero para ti, para mí, o sea, esa gran cantidad de profesores de altísimo nivel que nos formaron a nosotros y que venían de todas las partes del mundo. Así es. Yo creo que va a haber en parte que apoyarse en eso. Vamos a salir ahora o después, yo no tengo la varita mágica. Yo lo que no quiero es que Venezuela termine como Siria o como Afganistán, como Irak. Eso sí es verdad que no lo quisiera y no lo deseo. Y yo espero que ellos entren en razón, los que están los que están ilegítimamente en el poder. Yo espero que ellos entren en razón y entiendan de que el país quiere un cambio, que el país quiere un cambio a gritos y que, y que, y que el mundo reclama ese cambio. Por algo a María Corina Machado le dieron el Premio Nobel de la Paz por su actitud valiente, su resistencia, su persistencia por alcanzar por el regreso de la democracia en el país. O sea, de Así es. verdad que la situación no es fácil, uno no tiene una varita mágica de cuándo va a ser, pero el país tiene todo para salir abajo. Yo yo no pertenezco, pero participo en grupos de Benamérica y otras instituciones. Y tú oyes las exposiciones en el área de petróleo, en el área del hierro, en el área de minerales como el oro, el hierro, el aluminio, el uranio. O sea, Venezuela tiene todas. Y si Venezuela llegase a tener un cambio de régimen democrático, ¿ok? Un cambio de régimen democrático, y seguridad jurídica, las inversiones en el país, las inversiones de capitales externos en el país serían impresionantes, no tengo la menor duda.
El capital humano venezolano no existe en el momento, pero muchos de ellos regresarán contratados o vendrán con esas empresas transnacionales a desarrollar la industria petrolera, a estabilizar, a terminar de resolver el problema de suministro de luz, de energía en general en el país, el problema del transporte, de la vialidad, y cualquier cantidad de cosas que se ha destruido en el país. Venezuela tiene una potencialidad enorme. Yo no sé si hablo de mi corazón, porque yo nací en Italia, pero yo no me siento italiano, yo soy venezolano en alma, vida y corazón. Este, pero Venezuela tiene todo para salir adelante si se instala, obviamente, la democracia, que con todas sus imperfecciones tanto nos dio en esos 50 años que Jonathan nombró al principio de nuestra conversación. Bueno, para cerrar, Mira, y la casa, Ajá, muy bien. la casa venció a la sombra. y el libro Así está es. editado por Calatos Ediciones de España y, y ¿cómo se llama? Y está a la venta en Amazon, y en Portugal y en España está a la venta a través de la Casa del Libro. Este, Afortunadamente ha tenido muy buena aceptación. Yo lo relaciono con la diáspora que hay por allí. Bueno, que hay por ahí, no, que hay Claro. por todo el mundo. Ha tenido mucha aceptación. Este, y bueno, yo aquí solamente quise contar mi verdad porque nadie la contaba. Es verdad. ¿Ok? Y esto tiene Así que, es. y esto es Así una es. defensa, no a la gestión de Giuseppe Llaneto, esto es una defensa a la autonomía universitaria y por qué las universidades tienen que ser autónomas. Oye, qué bien. Como tiene que ser, así es. Bueno, tus Muy últimas bien, palabras para Giuseppe. cerrar este episodio, Yaneto. ¿Qué quieres que te diga, Jonathan? Ojalá Sobre todo a la podamos, juventud. Tú que fuiste rector a los que jóvenes. no hay que perder las esperanzas, hay que seguir luchando, hay que luchar por los sueños, porque los sueños se alcanzan, es con sacrificio, no únicamente pensando en alcanzarlos, sino luchando por alcanzarlos. Y, eh, y mira, y esperemos que más temprano que tarde Venezuela vuelva a ser ese país de oportunidades, ese país de ascenso social, ese país de democracia al cual llegaron un número indeterminado de personas de todas las partes del mundo huyendo de la represión y huyendo de la dictadura. Con el favor de Dios así será. Así Oye, es. Muchísimas gracias, Giuseppe. De verdad que ha sido un placer tenerte con nosotros en el programa. volver a Bueno, y conversar contigo es un grandísimo placer, de verdad. Estoy muy contento de haberte escuchado, de haber escuchado tus análisis, de saber de tu libro. Estoy contentísimo, Yaneto. bueno, muchas gracias y espero que corran la voz en las redes sociales, en sus contactos ahí en venezolanos acerca del libro. ¿Ok? Por Con supuesto. gusto, claro que sí. Bueno, ah, Bueno, Un gran abrazo. gran un fuerte abrazo. abrazo, de verdad que sí. Recuerde darle a la campanita, darle me gusta. Miren, recuerden leer el texto de Yaneto. Las luces van a vencer todas las sombras en Venezuela. Venezuela se reconstruirá Así es. con Yaneto al frente como el gran rector de nuestra Universidad Central de Venezuela. Hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias.